voy a compartirles la pantalla para explicarles cuáles son los problemas que tenemos. Vean que aquí les tengo, voy a apagar esta cámara para que no se nos pegue el bendito, ¿cómo se llama? Doble video, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué consiste diseñar una tubería? Ya lo había explicado las pasadas. Si tenemos una estructura y otra, digamos un tanque a otro, un bombeo, lo que sea, nosotros necesitamos pasar una cantidad de caudal por una tubería, del cual conozco la distancia de la tubería, el material que voy a usar y conozco las pérdidas locales, digamos, y la diferencia topográfica que tengo para gastar en pérdidas y la longitud. Lo que no conozco entonces es el diámetro de la tubería, y en eso consiste el ejercicio. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar esto? Esto es un problema que se resuelve por iteraciones. ¿Por qué tenemos que resolverlo por iteraciones? Y les voy a explicar. Porque para un diámetro dado, el caudal lo divido entre ese diámetro, voy a obtener una velocidad. Con esa velocidad calculo las pérdidas por fricción, pero también con esa velocidad calculo las pérdidas locales. Con las pérdidas locales yo tengo que restárselas a la carga para volver a iterar otra vez y volver a calcular con un diferente altura otro diámetro, con otro diámetro otra velocidad, con otra velocidad obtenemos otras pérdidas locales, y eso lo tenemos que hacer hasta que el diámetro que yo escoja es el diámetro justo para que haya una cantidad de pérdidas locales y una cantidad de pérdidas por fricción, y esas dos sumen la altura total. Entonces tiene que ser por iteraciones. ¿Sí, señor? Perdón, ¿será que puede enfocar? Tal vez, es que vieras que, no sé si soy solo yo, pero se ve... Sí, yo qué raro, yo lo estoy viendo bastante bien aquí. Sí, yo también lo veo borroso, ahora se ve ahí mejoró un poquito, pero un poquito, igual siguiendo borroso. Profe, yo creo que es porque está escribiendo como con lápiz, que no se ve muy bien siempre. Está muy ligero los números, nada más. Ok, entonces vamos a repintar aquí, vamos a ver con este café. Entonces, el KL, vamos a decir que es 4. La diferencia de altura es 12 metros. Vamos a decir que el caudal que hay es 250 litros por segundo. Las pérdidas, el coeficiente de rugosidad para pérdidas por fricción es 0.045 y la longitud de la tubería son 1000 metros. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es diseñar esa tubería. Ahora, el dibujo no es tan importante, porque lo más importante es reconocer los datos, ¿verdad? Ya sabemos que es una tubería que va a ir baja. No sé si se ve un poco mejor ahí. Y lo voy a resolver con lapicero, porque la vez pasada sí me di cuenta de que ustedes no ven bien. Entonces, de vuelta. Ustedes, aquí todo el truco está en calcular cuánto es, el truco está en calcular cuánto es HF y cuánto es HL, que sumados tienen que ser igual a 12 metros. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí más. HF más HL son 12 metros. ¿Ok? Pero yo no sé cuánto, con 250 litros, cuánto con este diámetro va a convertirse en HF y cuánto con ese diámetro obtengo la velocidad y cuánto va a convertirse en pérdidas locales. Ahora, yo tengo que comenzar a iterar con diferentes diámetros, pero yo no puedo andar tonteando ahí con los diámetros. Entonces, una forma de hacerlo, como lo hago yo en la calculadora, es que empieza en un diámetro pequeño de 12 milímetros, digamos, y comienza a iterar aumentando de diámetro. Pero como la calculadora hace, no sé, 70 iteraciones o lo que sea, no importa dónde empiece, en algún momento llegará al diámetro. Digamos, si yo empiezo en un diámetro muy pequeño y el diámetro que yo necesito es, no sé, 300 milímetros, si yo empiezo en 12 milímetros, voy a durar mucho en llegar, y es mucho trabajo. Entonces, el primer paso que yo les recomiendo cuando vamos a diseñar es usar Hazen-Williams para determinar un diámetro sub cero. ¿Qué es el diámetro sub cero? El diámetro con el que voy a empezar a iterar. Entonces, vean,
Este KS, que es 0.045, más o menos corresponde como al del acero. Y ya habíamos dicho que el coeficiente de Hazen-Williams para el acero anda como en 130 a 140. Entonces yo voy a usar 130. Y utilizo la ecuación de Hazen-Williams, que decía que las pérdidas por fricción es igual a 10.675 por 10 por el caudal, que es 1000, ¿verdad? Por el diámetro, por el caudal, que es 0.250 a la 1.852 entre, por cierto, este es 12 metros, ¿verdad? Esto entre el coeficiente de Hazen-Williams, voy a ponerlo, el coeficiente que estoy diciendo que es 130 elevado a la 1.852, eso multiplicado por el diámetro sub cero que voy a batear por 4.87. Entonces aquí me queda que D sub cero es igual a, ¿verdad? Este va para acá y este para allá, entonces sería a 10.675 multiplicado por los 1000, que es la longitud, multiplicado por 0.250 a la 1.852 dividido entre 130 a la 1.852 dividido entre 12 y todo esto a la 1 entre 4.87. Entonces aquí yo tengo un diámetro sub cero que va a andar cerca del dato que yo quiero encontrar de diseño, pero resulta que, vean que estoy usando todas las pérdidas y resulta que tengo que quitarle las pérdidas locales. Entonces este diámetro no va a ser, ¿verdad? Pero va a andar cerca. Entonces, como anda cerca, yo comienzo a iterar a partir de un diámetro aquí. Ok, entonces sería 10.675 por 1000 por 0.250 elevado a la 0.852. Okay. Dividido entre 130 a la 1.852 entre 12. Ok, me está diciendo que el diámetro anda por 0.373 metros, o sea, 373 milímetros. Ok, este diámetro podría ser parecido, menor o mayor que el que yo ando buscando. Entonces, yo podría decir, voy a definir más bien, entonces, no voy a usar uno tan grande, voy a empezar así, siendo más consciente, voy a empezar en 300 milímetros. Ok, y con 300 milímetros ya comienzo a hacer el proceso de iteración utilizando el cálculo que nos habíamos hecho antes. Y entonces hay varias formas de hacerlo. Yo lo hago siempre utilizando aquella ecuación de Big Mama, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces voy a poner aquí, ponemos el número de iteración. ¿Se ve el lápiz? No. Es nada más la tabla la que voy a hacer así, los números sí los voy a poner. Con el número de iteración me defino un diámetro. ¿Ok? Con ese diámetro, además de ese diámetro, voy a definirme unas pérdidas por fricción. ¿Okay? ¿Se acuerdan que con Big Mama, con el diámetro y las pérdidas por fricción, obtenemos una velocidad? Esta es la velocidad de la ecuación. ¿Okay? Con esa velocidad vamos a calcular unas pérdidas locales y con esas pérdidas locales vuelvo a obtener las nuevas pérdidas por fricción. ¿Okay? Y me vuelvo a definir un diámetro. Si el diámetro es muy pequeño o muy grande, yo podría aumentar o disminuir de diámetro.
Voy un momentito aquí para hacer este número. Profe, las iteraciones, ¿con qué fórmula las iba a hacer? Con la fórmula de v es igual a menos raíz de 8 g por hf por l, ¿se acuerdan? Y era una ecuación grandísima que yo le digo que es la Big Mama. Ahorita se las apunto. Ok, pero ustedes la tienen que tener por ahí. Vamos a ver aquí, diámetro. Qué raro. Ok. Vamos a ver, entonces, en este caso, si el diámetro, en la primera iteración, el diámetro es 300. ¿Ok? Con este 300 y las pérdidas totales, yo puedo empezar, no sé cuánto se me va a ir por locales y cuál es la otra cosa. Entonces yo voy a empezar a decir, bueno, voy a usar como para pérdidas todos los 12 metros de altura, y con esto obtengo una velocidad. ¿Ok? Voy a aquí hacer una comprobación de caudal. Intermedio, ¿para qué? Puedo poner aquí el caudal, digamos, porque el caudal lo multiplico por el diámetro y por el área, y yo podría aquí obtener las pérdidas locales, y aquí podría tener la nueva versión de las pérdidas por fricción. Ok, entonces voy a usar esta ecuación. Se la voy a apuntar aquí otra vez para que la tengamos. Decía que, lo voy a apuntar, no sé si por aquí se ve. Decía así que la velocidad es igual a raíz de 8, perdón, menos, ¿verdad? Menos raíz de 8 por g por el diámetro por la h multiplicado por el logaritmo de ks entre 3.7d más 2.5 entre Reynolds pero no, quitemos esto y pongámosla como es despejada mejor. Aquí sería 2g por el diámetro a la 3 por h, estas son las hf, ¿verdad? Y aquí multiplicado por raíz de L. Creo que estamos. Entonces, vean que yo aquí tengo el diámetro. ¿Ok? Y esto me va a dar con el caudal, ¿verdad? Como yo tengo el diámetro, puedo
Hagámoslo al revés. Mejor lo voy a hacer, la vamos a hacer directo y lo vamos a hacer con Swami porque si no los enredo. Y después hacemos este método. Como yo tengo el caudal, ¿verdad? Si yo me defino aquí un diámetro y tengo el caudal, yo puedo calcular la velocidad. ¿Ok? Con esa velocidad calculo la F. Cuando calculo la F, puedo calcular el HF, calculo el HL, tal vez aquí en más campo. ¿Ok? Con esos dos, HF y HL, yo lo sumo y calculo las H total. Y con el H total, ¿qué hago? Ven que tengo que ver si esto, el H total, es mayor que 12. Si el H total es mayor que 12, ¿qué significa? Que el diámetro que puse, ¿no?, es muy pequeño. Entonces, tengo que hacerlo más grande. Entonces, hagamos el cálculo ese. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos la velocidad? Sería esto es, voy a apuntarlo así, 0.25 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí, por aquí en la orilleta, la primera iteración, la número 1. Entonces tenemos que V es igual a 4Q entre pi d cuadrado, ¿ok? En este caso sería 4 por 0.250 entre pi entre d.3 dijimos, ¿verdad? Al cuadrado. Esta velocidad está dando 3,54 más o menos. Ok. Con esto vamos a usar la ecuación 3.54 metros por segundo. Entonces, la F usando Swami Hain decía que la F era 0.25 entre logaritmo de KS entre 3.7D más 5.74 entre Reynolds a las 0,9. ¿Ok? Reynolds lo podemos poner en términos de, tal vez así, porque lo que tenemos es la velocidad y es la que va a ir cambiando. Por esto, por V, por el diámetro. ¿Ok? No, hay que ponerlo aquí abajo. No puedo separarlo, ¿verdad? Porque esto va a la 0,9. Ok. Entonces aquí está en esta ecuación. Y todo esto al cuadrado, perdón. Con esta ecuación Pero una consulta, ¿por qué era que uno decidía escoger Swami o Alan o, por ejemplo, Goddard también? porque si no aquí nos quedamos haciendo una iteración 8 veces para encontrar la F. Entonces yo para este ejercicio, digamos, les permito que usen Swami porque es un solo cálculo. Ya tengo la F de una vez y sale ya la F. Si usa Colbrook-White, tiene que calcular una F, con esa F vuelve a calcular otra F, con esa F vuelve a calcular otra F. Y lo hace un montón de veces para encontrar una. Y la siguiente iteración tiene que hacerlo un montón de veces para encontrar otra. Entonces se hace muy engorroso.
Entonces, en este caso, yo por ahí les pongo, use Swami, ¿verdad? Porque ese es un valor aproximado. No es exacto, pero está, o sea, funciona. Digamos, aquí el KS es 0.045, eso es en milímetros. Ok. Tengo que pasarlo, bueno, no, está, miren, 0.0. Creo que en la presentación vienen 3 fórmulas también para calcular F. Se llama Gooder-Sonnen y Hallen. Sí, Por ejemplo, entonces Hallen. puede usarlas también cualquiera. Aunque no hay Cualquiera de esas problema. aproximadas. Pero la que hay que usar es la de Colebrook, solo que nos vamos a quedar aquí toda la noche haciendo eso. Ve que el diámetro es 0.3 y la velocidad dijimos que es 3.54. Y esta cosa es 1.007 por 10 a la menos 6. Y bueno, ya lo meto todo y lo soluciono ahí. Me dice que la F es 0.01414, más o menos. Ok, entonces, ¿cómo calcularíamos aquí 0.01414? Entonces, las pérdidas por fricción serían 0.01414 multiplicado por 1000, que es la longitud, multiplicado por la velocidad al cuadrado, que es 3.54 al cuadrado, dividido entre el diámetro, que es 0.3, que estoy usando ahora en la primera iteración, multiplicado por 2G, 19.62. Entonces esto daría 0.01414 por 1000, 3.54 al cuadrado, 0.3, 19.62. Dice que estos son 30 metros. Está bien. Ok. Cualquier cosa que dé aquí, ¿verdad? Hace que esto sea mayor, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el diámetro. Ok, entonces voy a hacer esto. La segunda iteración voy a ir por el caso lógico. Voy a hacerlo de 400. Ok. Entonces con 400, ¿cuánto sería la velocidad? Sería 4 por punto 250, que es el caudal, entre pi y entre 0.4 al cuadrado. Entonces ahora en la segunda iteración esto me da 1.99. Okay. Con 1.99 vuelvo a entrar a la ecuación de Colebrook, que el diámetro es 0.4, cambio, ¿verdad? El diámetro, cambio este diámetro y la velocidad 1. Aquí está 1.99 y esto nos estaría dando 0.01396. Con 0.01396 sería 0.01396. Multiplicado por los 1000, ¿verdad? Por ahora es 1.99 al cuadrado, dividido entre 0.4, dividido entre 19.62. Esto algo hice mal. 0.01396. Ajá, enter. Por 1000 por 1.99 al cuadrado, dividido entre 0.4, dividido entre 19.62. Esto ahora da 7.04 metros. ¿Ok?
y vamos a calcular las pérdidas por fricción de las pérdidas locales. Las pérdidas locales serían 4 por 1.99 al cuadrado entre 19,62. Esto sería igual a 0,807. Y ahora, ¿verdad? Esto da 7.9 más o menos. Entonces, no. ¿Qué significa eso? Que ahora el valor está entre estos dos, ¿cierto? Entonces, la siguiente iteración, ¿cuál es lo lógico que yo haga? Entre los dos, ¿sí? En la siguiente iteración, ¿cuánto sería el caudal? Sería 4 veces, el caudal, la velocidad. 4 veces el caudal dividido entre pi, dividido entre 0.35 al cuadrado. La velocidad ahora es 2.59. Ven que ahora estoy iterando y la velocidad me cambió acá. ¿Cuál sería el factor de fricción? Usamos otra vez Swami con 0.35 de diámetro y con la velocidad de 2.59. Y creo que todo lo demás permanece igual. Y entonces esta nos está dando 0.01402. Okay. Y ahora entonces con esto calculamos de nuevo las pérdidas. Las pérdidas serían 0.1402 por 1000 por la velocidad al cuadrado, que sería 2.59 al cuadrado, dividido entre el diámetro, que sería 0.335 y 19.62. Otro dedazo porque me dio 136, espérese, ¿qué fue lo que hice mal? 0.01402, creo que fue eso, multiplicado por 1000 por 2.59 al cuadrado entre 0.35 y entre 19.62. Estaría dando 13.69. Ok, vea que me pasé otra vez de los 12 metros. Sí se pasa. Ahora entonces ya no, vea que necesito que sea más grande que este, pero menor que este. Entonces ahora yo podría hacer un cálculo siguiente, ¿verdad? Porque está entre estos dos, entre un sí y un no, ¿verdad? Antes estaba entre este sí y este no, ahora está entre este sí y este no. Entonces le podemos poner así 375, que es la mitad, digamos. Vean que aquí daba 373. No andaba tan mal, ¿verdad? Profe, ¿y si uno hace una interpolación de datos? Es que esto está al cuadrado y esto está a la 0.9, no es lineal. Bueno, sí. Ok, ¿sí? Pero no sé si ven que el método va por ahí. De nuevo, entonces, ¿cuánto sería la velocidad? La velocidad sería pi entre 0.375 al cuadrado. La velocidad es 2.26. Entonces con 2.26 volvemos a calcular, cambiando el diámetro y calculando la velocidad, volvemos a calcular el coeficiente 0.01398, 0.01398 por 1000 por 2.26 al cuadrado entre el 0.875 y entre 19.62. Esto da como 9.70. ¿Lo ven? Entonces, ya que aquí estos no los he ido calculando, pero ahora sí valdría la pena calcular este. El KL es 4 por la velocidad, que es 2.26 al cuadrado entre 19.62. Eso es fácil. Esto es 1.04
Entonces vean que esto está dando 10.74. Ya casi se acerca, ¿va? Pero no. ¿Qué significa eso? Que no llega, y aquí se pasa, aquí no se pasa. O sea que ahora está entre estos dos. O sea, ya ahora es entre estos dos. Entonces 350 más 375. Le podemos poner aquí la siguiente iteración 362.5, pero podemos ponerse 363. No importa el número tan exacto, pero ven que ahora está un poquito más por abajo. Y ahí seguimos calculando esto. Ok. Nada más como para que, si el caudal es 0.25, esto es completamente programable, ¿eh? Si el caudal es 0.25, si la altura es 12 metros, la longitud es 300, no, la longitud es 1000, el coeficiente sí es 0.0045, el km es 4, el diámetro inferior, o sea, donde quiero yo empezar a trabajar, digamos que empiezo en 300, ¿ok? ¿Y cuál es el diámetro más grande que yo puedo tener? En este caso dijimos que 400, pero voy a dejarlo ahí, bueno, voy a poner 400, ¿ok? Y vean que, ups, se me pegó, está pegada, yo creo que le corrompí el programa. Hizo 19 iteraciones y el valor que me está dando es el del diámetro es 366.66. O sea que después de iterar mucho, la iteración número 19 me está dando 366.6. Y vean que si vuelvo aquí a ver la 18, 366, como desde en la iteración número 11 cambió de 365.8 a 366. O sea que el resultado anda como por ahí, por 366. Ustedes no tienen que hacer tantas iteraciones. Cuando ya converge más o menos, vean que aquí ya, esto ya nos iba a dar un valor más o menos aproximado en la iteración número 5. Ve que en la iteración número 5, con todos los datos de velocidades y todo bien apuntado, iba por 390, después bajó a 329, porque puse demasiados valores ahí. O sea, el rango que me di fue muy ancho. Aquí empezamos en 300 y 400. Okay. No, entonces esto era el tema, digamos, de cómo diseñar un diámetro exacto. Ahora, este cálculo que hicimos acá, vea que estamos usando la F de Swami, que a mí me parece que es una ecuación suficientemente buena. Las otras son más complicadas y no es tan complicada. Y para calcular esta F, para calcular las pérdidas y seguir acá. ¿Okay? Entonces, bueno, esta era una de las ideas. Por ahí les preparé un video, digamos, más detallado con todos los pasos uno por uno, digamos, que no es lo mismo que estar en clase. Un poco más lento. Okay. Aquí tenía 2 ejercicios después. Este no es el que sigue, me confundí de hoja ahorita, veamos este. La otra idea de ejercicio es un ejercicio donde hay una tubería, aquí, en alguna parte, hay un medidor de caudal, tenemos un punto en una parte de la tubería donde medimos presión, tenemos otro punto en la tubería donde medimos presión, y hay una separación, una longitud de tubería entre el punto 1 y el punto 2, y la idea es determinar las características de los coeficientes de fricción de esta tubería. Vamos a suponer que esta distancia es un tubo recto y que las pérdidas locales son despreciables.
se podrían poner en el análisis, pero lo más importante que quiero que veamos aquí es cuál es la idea de calibrar una tubería, que es una de las cosas que ustedes van a tener que hacer en la vida real, digamos. Esta sería la longitud de toda la tubería. Aquí tengo una altura H1 desde un punto de referencia, y aquí tenemos una altura H2 de un punto de referencia. Digamos que esta longitud es 800 metros, que el caudal que se midió en este punto son 52 litros por segundo. La altura de este punto, medida ahí con topografía, es 23 metros con respecto a un punto ahí de referencia. Y la altura 2, esta de aquí acá, es 9 metros con respecto a un punto de referencia. La presión que se midió en este manómetro es 42 metros, P1 entre gamma de una vez. Es mejor medir las presiones como metros de columna de agua como esta. La presión 2 aquí es de 46.3 y el ejercicio consiste en determinar la F y el KS. Y la otra es determinar el H. Entonces, o sea, hay que entrarle a esto. Importante aquí es que primero empezamos haciendo Bernoulli. ¿Por qué Bernoulli? Porque yo necesito calcular las pérdidas por fricción, ¿verdad? Las pérdidas locales, digo yo que esto tiende a ser, porque es un tramo muy corto y que no hay nada que me produzca pérdidas ahí. Solamente el medidor, pero digamos que no hay mucha pérdida. Entonces tenemos por Bernoulli que Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado dentro de 2G tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma. Vieron que no dije cuánto es el diámetro de la tubería. Y lo había apuntado por aquí para que nos quede un diámetro decente. Digamos que el diámetro de la tubería, lo voy a anotar por aquí, el diámetro de la tubería es 200 milímetros. Ok, más V2 al cuadrado entre 2G, más las pérdidas, ¿verdad? Ahora, como el tubo es constante, esos dos términos son iguales y se cancelan, ¿verdad? Entonces aquí me queda que Z1 más P1 entre gamma menos Z2 menos P2 entre gamma tiene que ser igual a las pérdidas por fricción. Entonces las pérdidas por fricción son 23 más 42 menos 9 menos 46.3 y esto no sé cuánto. Eh, 23 46.3 nos da que esto es 9.7. ¿Qué significa? Que las pérdidas por fricción es igual a 9.7 metros y eso tiene que ser igual a F multiplicado por la longitud que es 800 multiplicado por la velocidad. Ahora sí ya podemos calcular la velocidad. Antes no me interesaba, pero la velocidad la voy a anotar por aquí, sería 4 por el caudal por 52, 0.052 entre pi y entre 0.2 al cuadrado. Entonces esa velocidad nos está dando 1.655 más o menos. Ok, entonces 1.655 al cuadrado entre el diámetro que es 0.2 por 19.62. Entonces aquí podríamos despejar F. F sería igual a 9.7 por 0.2 por 19,62 entre 800 por 1.655 al cuadrado.
Entonces la F sería 0.01737. Y ahora, ¿cómo encontramos la rugosidad? El coeficiente de rugosidad. Podemos usar cualquiera, podemos usar Darcy, Darcy no, esto es Darcy, ¿verdad? Podemos usar Culbert-White utilizando la ecuación de Culbert-White y despejándolo de ahí. O podemos usar la ecuación de Suomi también para despejarlo. Si lo despejamos de la ecuación de Suomi, por aquí tenemos que esto es 0.01737. Y el diámetro es 0.2. La velocidad 1.655. Okay. Y aquí podemos despejar el coeficiente. Con ese valor y Suomi, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? Que la KS es igual a 0.0234729 metros, o sea, igual a 0.0729 milímetros. No, me falta un 0 aquí, ¿va? No, sí, 3. Tengo que quitar 3. Ok. Y entonces ya podemos decir, bueno, esa tubería, si la voy a usar para hacer cálculos después, o hay más tubos de estos instalados, de la misma edad y en otras partes del acueducto, ya yo sé que puedo usar este valor de KS para obtener esta F en este caso. Pero también podríamos usar la ecuación de Heysen-Williams que decía que es entonces de aquí podemos decir que el coeficiente de Heysen-Williams es igual a 10.675 por la longitud por el caudal a la 1.852 entre HF por el diámetro a la 4.87, todo esto elevado a la 1 entre 1.852, y evaluando esto sería 10.675 por 800 por el caudal, que era 0.052 a la 1.852 dividido entre el HF que habíamos dicho que era 9.7 por el diámetro 0,2 a la 4.87, todo esto elevado a la 1 entre 1. Caudal 0.052 es. Sí. Ok, el coeficiente de Heysen para esto me está dando 139
.3, ok. Vean que pareciera por este número, ¿verdad? Que es como un .07 más que la 0, y esto está un poquito más que la 0, 130. 140, 100 la 0, 130, sí. Muy irreductible. ¿Ah? Muy Pero irreductible. ya no, porque es un irreductible envejecido. Acuérdense que con la edad esto va aumentando. Bueno, va bajando este y va aumentando este. Porque vea que este es inverso, ¿verdad? Este está en la ecuación aquí abajo. Y en esta ecuación F está arriba. O sea que F y CH son inversos, ¿verdad? En las dos ecuaciones. Ok, pero esto es calibrar. Entonces, si ustedes quieren hacer sus cálculos utilizando Hessing-Williams, van a tener que usar para esa tubería este. Si van a usar Darcy-Weisbach, van a tener que usar este valor para esa tubería. Entonces, es un dato experimental obtenido, digamos, a partir de mediciones. Y ese era el ejercicio que nos faltaba. Nos queda el problema de los 3 tanques, pero que es este, y se los voy a contar, pero no lo vamos a resolver hoy, porque no quiero perder el tiempo y quiero que ustedes desde ya comiencen con las preguntas y que discutamos el asunto del examen. Okay. El problema de los 3 tanques consiste en esto. Yo tengo un nivel de tanque, aquí tengo otro tanque a otro nivel, Z1, Z2, y este está a una elevación 3. Y hay una tubería que une este tanque a un punto, otra tubería que une este otro tanque a un punto, y otra tubería que une el tanque al mismo punto. Y digamos que aquí hay caudal o no. Podría ser que este caudal sea 0 o que este caudal tenga un valor. Entonces, si yo me supongo que aquí va a haber una presión o una altura, digamos, manométrica aquí. Entonces, por Bernoulli, yo sé que de aquí a aquí yo tengo que esta altura se va a convertir en esta es un HF. No sé si lo pueden ver así. No sé si ustedes pueden imaginarse que desde este punto hasta acá es la caída de este gradiente. Esta es la piezométrica de esto. Ok, entonces esta es la altura que tiene el tanque 2 con respecto al punto de presión aquí abajo. Esta tiene esta altura que sería, me quedaría muy feo acotada aquí, pero esta diferencia de altura de aquí a aquí sería el H de 1, y esta diferencia de altura de aquí a acá, digamos, como de aquí a aquí, sería la de H3. Entonces, debido a esta diferencia de altura de aquí a acá, va a producirse un caudal que va a pasar por esta tubería. ¿De qué depende el caudal? Recuerdan, el caudal depende del HF. ¿Ya? Si yo tengo un HF, ¿verdad? Aquí, utilizando esta ecuación, ustedes de aquí saben que para un HF, con los datos de la tubería y la fricción, yo voy a obtener una velocidad, y una velocidad multiplicada por el diámetro, tengo un caudal. Entonces aquí yo puedo saber que hay un caudal para acá. Hay un caudal que viene para acá, de ese tanque viene un caudal para acá, y de ese tanque teóricamente viene un caudal para acá. Si la presión está aquí, pero ¿qué pasaría si la presión de este punto, H4, no es ahí, sino que es un punto como acá? Entonces, la piezométrica de aquí a acá, o sea, la altura, ahora sería, H1 sería esta, y H2 sería esta de aquí. Y vean que ahora H3 quedaría al revés, de aquí para acá. ¿Qué significa? Que dependiendo de esta altura, de la presión en este punto, que tiene que ser la misma presión del agua que viene para acá, del agua que viene para acá, del agua que viene para acá, la presión entre los 3 puntos tiene que ser la misma por el principio de continuidad. Entonces, podría pasar que esté saliendo agua de esta, está saliendo agua de esta tubería, o sea que el caudal venga en esta dirección, que el caudal venga en esta dirección, y puede ser que el caudal vaya en esa dirección. O sea que en lugar de ese tanque devolverse para acá, el agua se está devolviendo para acá, si tuviéramos este gradiente. No sé si se lo imaginan. Okay. Yo podría tener estos que hice a lápiz, estos 3 gradientes, si esto está aquí. Pero ¿qué pasaría si este punto estuviera aquí?
De aquí a aquí vendría agua y después de aquí a aquí se pasaría agua y de aquí para acá pasaría. ¿Cuál es el punto donde está esta altura, esta presión de aquí a aquí, este H4 que yo puse aquí inicialmente? ¿Cuánto es? Depende de qué. Depende de los valores, de las pérdidas que haya en cada uno de los tramos, de los diámetros de la tubería, de las longitudes de la tubería. Y entonces el problema de los estanques, no se puede saber si el agua va del tanque 1 hacia 4 o si va de 4 hacia 1. No se sabe si va de 3 hacia 4 o de 4 hacia 3 o si va de 2 hacia 4 o de 4 hacia 2. Eso ¿cómo se resuelve? Por iteraciones. Entonces uno lo que supone inicialmente es esta altura, una primera, calcula todas las pérdidas de todo, calcula los caudales. Si los caudales no cierran, porque tienen que cerrar, la suma de caudales tiene que ser 0, ¿verdad? Si no cierra, entonces ustedes lo que hacen es aumentar o disminuir esta altura hasta que los caudales se equilibran. Es un problema también de iteraciones, pero como viene el examen, no quiero hacerlo esta semana, lo vamos a hacer la próxima. ¿Okay? No es tan complicado, pero sí tiene mucho cálculo. Entonces, lo había preparado para hacerlo, pero no me dio tiempo. Si nos volamos una hora completa y la idea es que yo no quería pasarme de una hora. Ya vimos todos los ejercicios posibles, hicimos el difícil, digamos, el de diseñar tubería. Les recuerdo que hicimos de primero, el cálculo de esta velocidad, nosotros lo hicimos utilizando, perdón, la velocidad no, el cálculo de estas pérdidas, nosotros lo hicimos utilizando la ecuación de Darcy y la de Swamy para calcular la F y el HF. Pero podrían utilizar la ecuación de Hazen-Williams para calcular de una vez el HF sin pasar por un valor, si nos permitieran usar esa ecuación. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Puede ser que en el examen hágalo con el método que quiera, con Darcy-Weisbach o con Hazen-Williams. Siempre Hazen-Williams es mejor, es más fácil, es más rápido, porque en realidad vean que es muy sencillo el cálculo. Yo les recomiendo a ustedes que el primer cálculo lo hacen con Hazen-Williams para que comiencen a iterar en un punto bien cerca, ¿verdad? Vieron que cuando yo empecé con punto 2, o sea, una tubería de 20 milímetros, no de 300, sino de 25 milímetros, tuve que hacer 19 iteraciones. Si yo hubiera empezado en 300, la cantidad de iteraciones hubiera sido mucho menor.